Buenos días, doctores, ¿cómo están? Doctor, buen Buenos día. días, doctor. Buenos días, profe. Buen día, doctor. Bueno, doctores, ¿en qué estábamos el día de ayer? Buenos días, doctor. Quedamos en los casos Doctor, de buenos días. caso fortuito, perdón, y fuerza mayor. Estábamos en la del cumplimiento de orden legítimo. Ah, bueno, listo. O sea, estamos en el artículo 32, básicamente. En el artículo 32, sí, señor. Sí, señor. Bueno, Artículo 32, numeral sexto, doctor. listo. Pero espere, antes de eso, doctores, es que ayer, recapitulando, se quedaron varios temas, por ver del artículo 31 y varios temas supremamente importantes. Nosotros vimos del artículo 31 los concursos de delitos. El concurso homogéneo, el concurso heterogéneo, el concurso sucesivo y el concurso simultáneo. Nos faltó ver tres temas, básicamente, que son muy importantes. Es la dosificación de los concursos, ojo, la dosificación de los concursos, el delito masa y el delito continuado. Ojo, dosificación de los concursos, el delito masa y el delito continuado. Y lo que vamos a ver en la primera parte de la clase de hoy. ¿Cómo se dosifican los concursos? ¿Cuál es la dosificación punitiva de los concursos? Y una vez hayamos visto ese punto, ese tema, vamos a ver lo correspondiente al delito masa y al delito continuado que está consagrado allí en ese en el parágrafo del artículo 31. Listo. Entonces, para eso voy a compartirles pantalla. Espérenme un momento. Ya. Entonces vamos a ver este tema, doctores. Se denomina la dosificación del concurso de delitos. Ya saben ustedes, ya nosotros tenemos un conocimiento previo. ¿Cuál es? Ese conocimiento previo es que existen algunos concursos que se denominan concurso homogéneo, heterogéneo, sucesivo y simultáneo. Entonces acordémonos que en concurso homogéneo los mismos delitos, heterogéneo delitos distintos, sucesivo con el transcurrir del tiempo y simultáneo en una sola acción o en un solo momento. Ya con base en esa primera explicación que tengo de los concursos, en ese primer conocimiento que tengo de los concursos, este artículo 31 también nos indica cómo se deben dosificar los concursos. Esto es, qué labores tiene que hacer el juez, qué operaciones tiene que hacer el juez cuando va a imponer una pena por un proceso en el cual existe un proceso con concurso de delitos. ¿Qué debe de hacer el juez? ¿Cuáles son las directrices que la ley le ordena al juez para imponer la pena? ¿Para imponer la pena de qué? De los procesos en donde hay concursos. Luis Eduardo, lo escucho. Doctor, buenos días. Estamos hablando del mismo tema de dosificación de penas.
No, todavía no hemos llegado allá. Eso es el Ah. 60 y el 61. Esto es dosificación de los concursos. Por eso puse como título dosificación del concurso de delitos. Ojo, del concurso de delitos. Muy diferente, sí, Doc. Es que yo había Ujú. leído algo ya sobre dosificación de penas. Vale. Entendido, Doc. Entonces, ¿cuáles son estas directrices o cuáles son estas operaciones que debe realizar el juez cuando tiene en sus manos un proceso en el cual hay un concurso de delitos? Un concurso de delitos. Básicamente, lo que nos dice la ley, lo que nos dice el artículo 31, no lo voy a colocar tal y como está en el código, sino de una manera que podamos comprenderlo un poco mejor. ¿Qué nos dice ese artículo 31? Buenos días, profe. ¿Quién me está Concurso hablando? de conductas punibles. Victoria. No, espérate, no me lo lean. O sea, yo lo estoy escribiendo para que primero lo escribamos y después lo leen y vamos a ver cómo puede parecer distinto, pero estoy explicando lo mismo, ¿vale? Bueno, listo, profe. Listo. Entonces, miren, artículo 31. ¿Cómo hace el juez para imponer una pena cuando existe un proceso en el cual hay concurso de delitos? Ojo. Lo primero que hace el juez, mis doctores, es imponer una pena por cada uno de los delitos. Entonces, un ejemplo, si se presentó una violación y un homicidio, pues el juez impondrá una pena por el delito de violación e impondrá otra pena por el delito de homicidio. Si se presenta un hurto y un porte ilegal de armas, pues impondrá una pena por el hurto y otra pena por el porte ilegal de armas. Pero tiene que imponer el juez penas por cada uno de los delitos. Entonces, si son dos delitos, dirá, por este delito le impongo esta pena y por este otro, esta otra pena. Pero por cada uno de los delitos que se presenten, el juez debe imponer una pena. Una vez impuesta la pena, por cada uno de los delitos, el juez indica cuál es la pena más grave. Y esto es más que obvio o es más que lógico. ¿Cuál es la pena más grave? Pues la más alta. La más alta es la pena más grave. Y aumenta Doctor, ¿la de 60 años o 40? No, mira, espera, espera. Y aumenta hasta otro tanto sin llegar a ser la suma aritmética. Así es como yo lo explico. Lo voy a explicar con un ejemplo. Miren, lo voy a explicar con un ejemplo. Tenemos el caso del sicario. Miren, es que lo bonito del derecho penal es eso, que despierta nuestro interés. A nosotros los penalistas nos gusta la sangre, nos gustan las violaciones, nos gustan los homicidios, nos gusta eso, porque de eso vivimos. No estoy diciendo que nos alegremos, pero pues si no existieran los delitos, pues no estaríamos acá, o no, yo no estaría acá. Nosotros vivimos de esto. Entonces tenemos el típico caso del sicario. Entonces el sicario, a él le pagan, por eso es sicario, a él le pagan para que vaya y mate a una persona. Y efectivamente va y la mata. Efectivamente va y la mata. Esos casos que se dan con la modalidad de sicariato, entonces el sicario va y mata. Pues lógicamente estamos ante un homicidio. Ante un homicidio. El homicidio, y esto como para abrir ventanas o para abrir puertas o para cuando ustedes estén estudiando su derecho penal especial, el homicidio, pero lo necesitamos ahorita, mirar, está consagrado en el artículo 103 del Código Penal. Allá está el homicidio. Pero el 104 trae unas circunstancias
que agravan el homicidio. Y el sicariato está en el numeral cuarto. ¿Qué dice el numeral cuarto? Ahora sí, del artículo 104 de nuestro Código Penal. Ojo, cuando hablo del 104, estoy hablando de unas circunstancias que agravan el homicidio. ¿Qué dice el 104? Alguien que lo lea, por favor. Acá lo tengo, doctor. ¿Leo el numeral 4? Sí, O señora. todo el... Listo. El 4 es por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil. Listo. Entonces, cuando es por precio, por ánimo de lucro, por promesa remuneratoria, pues eso es sicariato. El sicariato cobra, el sicario cobra. Eso es un precio. Eso es precio. Entonces, en ese caso de los sicariatos, hablamos de el delito de homicidio agravado. Homicidio, ¿por qué? Porque mató. ¿Y agravado por qué? Porque fue por precio o por promesa remuneratoria. Ese homicidio agravado, acorde con el artículo 104, tiene una pena mínima de 400 meses. Y de 400, va de 400 a 600 meses. Esa es la pena del homicidio agravado. Esa es la pena del homicidio agravado, de 400 a 600 meses de prisión. Resulta que este sicario, este pobre hombre sicario que fue y mató, aparte de, espérenme un momento, me ubico aquí en el 365. Aparte de que el sicario mató y es capturado, el arma con la cual mató era ilegal. Esto es, este sicario no tenía el permiso estatal para portar esa arma de fuego. Entonces, este sicario también se ve incurso en el delito consagrado en el artículo 365 del Código Penal. Y ese delito se llama fabricación, Porte. así se llama el delito. Fabricación, aquí está mal escrito, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Así se llama el delito, consagrado en el artículo 365 del Código Penal. Y ese artículo 365 trae también una pena mínima y una pena máxima. Esto da de 9 a 12 años. Entonces vamos a tener, estamos analizando el caso de este sicario. Este sicario lo capturaron. Entonces, bueno, ustedes son los jueces y determinan que este sicario es responsable. Las pruebas los llevan a ustedes a esa certeza más allá de duda razonable y les indica que ese sicario mató a la víctima. Están las pruebas. Y estaban las pruebas también que el sicario utilizó un arma de fuego y no tenía permiso. Entonces lo van a condenar al pobre hombre por esos hechos. Ya saben que son estos dos delitos. Lo primero que hace el juez es imponer una pena por cada uno de los delitos. Imponer una pena. Entonces aquí voy a utilizar primero a una jueza. ¿Quién quiere ser jueza de la República aquí? Que me levante la mano la persona que quiera ser juez, la mujer, la dama, caballero no, una dama inicialmente, primero las damas que quiera ser jueza de la República, que tenga esa desgracia de ser jueza de la República. ¿Qué nos dice María? María Quiroga. Entonces necesito que María me prenda la cámara, porque si no se nos vuelve un juez sin rostro, y los jueces sin rostro existieron en una época de nuestra historia, pero ya no. Entonces ahorita los jueces tienen rostro, bueno o malo como el mío, pero de rostro. María Quiroga, ¿está? Señor. Préndame la cámara, María, porque usted no puede ser juez sin rostro. Bueno, señor. Voy, espera.
que se ve re mal. Bueno, no, sí, así se vea mal o bien, pero usted es la cara de la juez. El procesado necesita ver la cara de esa persona, de esa funcionaria que la va a condenar. Entonces, María, usted es la jueza de la República y ya sabe qué caso es el que estamos analizando. Entonces, Sí. María, lo primero que usted hace es imponer una pena por el delito de homicidio agravado. Dígame, ¿qué pena impone usted? Deme una cifra entre 400 y 600, la pena que usted quiera, porque igual no hemos hecho las operaciones, cómo se hace, pero por ahora, ¿qué pena impondría María? Espérate, profe, no voy a ver de acá. No, dígame, ¿qué pena, María? Sabe que no puede ser menos de 400 ni mayor de 600 porque la pena del homicidio agravado va de 400 a 600. ¿Qué pena impondría usted, María? Profe, es que eso es muy raro. La segunda parte creo que es que se dice. No, dígame una pena que usted imponga, María. ¿Cuánto va a condenar este señor por homicidio agravado? Por ahí 200. Pero ¿cómo va a ser 200 si el mínimo es 400? ¿Usted quiere acompañar al sicario en la cárcel, María? Si usted le impone 200, usted termina en la cárcel con él. ¿No ve que el mínimo de la pena que dice la ley es 400 meses y el máximo es 600? Entonces usted no podría imponer 200 porque se está saliendo de la ley. Entonces, ¿qué pena impondría María? 500. Bueno, entonces María impone 500 meses. Está bien porque está dentro del rango. Ujú. Entonces María dice, va a imponer la jueza María, aquí va a poner la jueza María. Impone 500 meses a este pobre sicario por el homicidio agravado. Eso lo tiene que decir la sentencia, que María le impone 500 meses por el homicidio agravado. Y ahora María, señor, o su señoría, porque María está en mucha confianza con la jueza. María, ¿qué pena va a imponer usted, jueza, por el delito de porte ilegal de armas o de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones? ¿Qué pena? 400, se puede. Va de 9 a 12 años. ¿Cuánto eso es en meses? Deme años, mire, la pena de ese delito va de 9 a 12. ¿Cuántos meses, cuánta pena le va a imponer? 10 años. Bueno, le va a imponer 10 años. 10 años. Eso es lo mismo que 120 meses. Eso es lo primero que hace un juez. Gracias, jueza María. Lo pensó mucho, pero bueno, una juez dubitativa, una juez que duda. Esta jueza María le impuso por el delito de homicidio agravado, le impuso 500 meses. Y por el delito de porte ilegal le impuso 120 meses por el porte ilegal. Eso es lo primero que hace un juez, doctores. Lo primero que hace es imponer una pena por cada delito. Aquí ya lo hizo esta jueza María. Impuso una pena por el homicidio e impuso otra pena por el porte ilegal de armas. Ahora, ¿qué hace el juez? Va a tomar el delito más grave y va a tomar la pena más grave. Pues lógicamente, entre estos dos, la pena más grave, 500, porque es más grave que a uno lo condenen a 500 veces que a 120. Entonces, ella toma el delito más grave, 500 meses. Y dice el artículo 31 que le aumenta hasta otro tanto. Así dice el artículo 31. Le aumenta hasta otro tanto. Pero hay un freno. Sin que llegue a ser la suma aritmética. La suma aritmética es la suma de las dos penas. 500 más 120 da 620. Entonces, el juez puede aumentar otro tanto a 500, pero nunca que sea más de 120. O que no llegue a 120. El juez puede imponer 600,
610, o 501, o 502, o 503. Puede aumentar otro tanto, lo que el juez quiera. Para eso es juez de la República. Tiene esa potestad. Ese es el rango en el que se comporta el juez de la República. Entonces, nótese lo que hace, aumentar, tomar la pena más grave, que en este caso, en este ejemplo es 500, y aumentar hasta otro tanto. Entonces, de pronto esa jueza dice, voy a aumentar 10 meses, pues entonces queda condenado a 510. Y voy a aumentar otros 10 meses. Lo único es que no puede superar a 620 en este caso, porque 500 más 120 da 620. Ni siquiera puede llegar a 620. Puede poner 619, puede hacerlo. O puede poner 501, puede hacerlo. Porque eso es aumentar hasta otro tanto. El juez es el que hace eso. ¿Con base en qué? Con base en, bueno, ya después vamos a ver el 60 y el 61, pero con base en su criterio. Por eso es juez de la República. Por eso, miren, doctores, por eso cuando vayan al complejo judicial de Palo Quemado, en las ciudades que estén, cuando vayan a las salas de audiencias, por eso el juez está un escalón encima de los demás. Por eso allá está más alto. Claro, cuando salga somos todos iguales, pero allá en el estrado judicial, él es el que manda. Y no hacerle caso a un juez es un delito que se denomina fraude de resolución judicial y tiene pena de prisión. Por eso, miren las potestades que tiene un juez. Por eso no cualquiera puede ser juez, aunque en Colombia cualquiera puede ser juez. Si cualquiera puede ser presidente, pues cualquiera puede ser juez. Solo es tener algo de palanca por allá con los magistrados y nombran a las personas. Pero es triste ver a veces jueces que no conocen esto. Esa es la potestad que tiene el juez. Esa es la operación que debe de hacer el juez para tasar concursos de delitos. Jessica, te escucho. Profe, buenos días. Profe, tengo una duda. El juez tiene la potestad de aumentar, pero si él desea y si no, no. No, tiene que aumentar, pero puede aumentar lo Así que sea le venga un en mes. gana. O sea, tiene que aumentar así sea un mes, pero, o sea, la ley lo obliga a que se Claro, tiene la que ley lo aumentar. obliga. Puede aumentar un día. Puede aumentar un día, como puede aumentar muchos años. Sí, desde que esté con la Desde pena que más esté- baja lo que se haya impuesto. Desde que esté dentro de la ley. Y la Ajá. ley, el artículo 31 le dice aumentar hasta otro tanto. Así dice el artículo 31, hasta otro tanto. Sin que llegue a ser la suma aritmética. Lo único es que el juez no se puede pasar de la suma aritmética de las dos penas, pero el juez puede aumentar hasta otro tanto. Es potestativo del juez. Gracias, profe. Lógicamente, los jueces tienen que decir por qué aumentan un día o por qué aumentan. O sea, miren, el juez en su sentencia no puede decir, yo aumento en 5 años porque me da la gana. No, tiene que argumentarlo del por qué aumenta, por qué ese juez considera que se debe aumentar tanto o que se debe aumentar tan poco, cuando aumente poquito. ¿Mm? Y ya cuando el juez aumente lo que él va a aumentar, ya no se puede retractar a quitarle o algo, ¿no? No, ya cuando el juez ya dio su sentencia, ya no la puede cambiar. Gracias, profe. Vale. ¿Qué nos dice Luis Eduardo? Doctor, en ese orden de ideas, o sea, podemos decir que un juez de la República es a criterio las penas. Ejemplo, en homicidio agravado de 400 a 600 meses, a criterio de él puede decir, no, vayámonos siempre con la máxima a 600 meses o a 12 años. Estamos hablando de los aumentos del concurso. Ya después, cuando estemos en el 60 y el 61, vamos a ver el sistema de cuartos y toda esa cuestión. Pero por ahora estamos hablando que es criterio del juez aumentar en los concursos, porque dice hasta otro tanto. Y hasta otro tanto no es una cifra estática. Hasta otro tanto puede ser muy poco o puede ser mucho. Ese aumento que realiza el juez cuando hay concursos sí es a criterio del juez. Aunque todas las penas son a criterio de los jueces. Todas las penas son a criterio de los jueces. De hecho, ese es el trabajo de ellos. Miren, si las penas fueran tan estables, pues no necesitaríamos jueces.
No necesitaríamos, porque el mismo computador nos diría cuántos son las penas, pero todos los racionamientos que tiene que hacer un juez para colocar una pena sí es a criterio de ellos. Muchas de las penas, de hecho todas las penas son a criterio de los jueces. Lo que pasa es que existen unas fronteras o existen unas barreras o unas talanqueras. Una de ellas está consagrada en el artículo 31, que es no subir la suma aritmética, no subirla, no puede llegar a la suma aritmética. La otra está consagrada en el 61, que son los sistemas de cuartos, pero eso no lo hemos visto, ¿vale? Pero sí son a criterio de los jueces. Bueno, listo, doc. Señor. Vale. Camila. Profe, una pregunta. Suponiendo que fueran más delitos, digamos 3 o 4, y la suma aritmética diera, por ejemplo, 1000 o 1200 meses, un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa en Eh, esos casos, Camila? Resulta que te vas ¿qué? Al parágrafo, creo que es el parágrafo, ¿qué dice el parágrafo del 31? ¿Qué dice? Ah, no, el parágrafo no, el último inciso. Aunque ese 31 lo modificaron hace poco, ¿no? Ese fue modificado hace como unos 15 días, fue modificado ese artículo 31 cuando se le habló lo de la cadena perpetua revisable, pero esta parte el segundo inciso, ¿qué nos dice Camila? El segundo en inciso del ningún caso 31. en los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad podrá exceder de 60 años. Mira lo que dice, Sería ese el entonces, máximo. si suma y Esa suma y era mi suma y pregunta. suma, pero llegas hasta 60. A 60, no Hasta más. 60, ese es el tope. Eso se modificó. Ahora, pero igual, saquemos los delitos contra niños, los delitos sexuales de vida, porque ahora eso se modificó, de hecho se modificó el 6 de julio de este año con la ley esta 2098, creo que ley 2098, que es la de la cadena perpetua. Entonces, hubo una modificación, pero para los demás delitos sí tenemos un freno. Y ese freno son esos 60 años. Entonces, lo que nos dice Camila, si aumento y aumento, no son porque son 3, sino 4 o 5 o 6 o 10 o 15 delitos, hasta allá. Si llegó hasta 60, pues hasta 60. ¿Qué nos dice Wiltoria? Profe, buenos días. Profe, es que por lo menos si María hubiesen ponido por lo menos Impuesto. impuesto los 600 meses, no le podía ya aumentar con el otro, ¿cierto? ¿Cuántos años son 600? No sé. Pues 50, entonces, profe. ¿por qué me dice que no le podía aumentar? Estoy hablando No, o con sea, le Wiltoria. pregunto porque como usted indica que pues no puede pasar la suma aritmética. Claro, pero entonces venga, le digo, Wiltoria, vamos a hacer el ejemplo con usted. Voy a hacer el ejemplo con Wiltoria. Esto era la jueza María. Ahorita vamos a tener otra jueza, la jueza Wiltoria. Esta es la jueza Wiltoria. A ver. Jueza Wiltoria, ¿cuánta pena le impone usted a este sicario por el delito de homicidio? Usted, Wiltoria, ¿usted cuánta pena le va a imponer? Los 600 meses. Listo, los 600. Por el homicidio. Aquí pongo el 104. Y usted, jueza Wiltoria, ¿cuánta pena le va a imponer por el porte ilegal de armas? Los 12 años. 120 meses. ¿Sí? Por el 365. Este es el artículo. 600 más 120 meses, ¿cuánto es, Wiltoria? 720. Entonces usted no se puede pasar de los 720. ¿Sí ve, Wiltoria? Usted no se puede pasar de los 720. Ahora, si pasa de los 60 años, pues puede llegar hasta los 60 años. Pero usted a esos 600 le puede aumentar lo que le venga en gana, hasta otro tanto, por eso dice. Es que hasta otro tanto es la forma coloquial de decir lo que le venga en gana. Profe, pero o sea, no entiendo, ahí se suman las dos penas. No estoy diciendo, pero a ver, Wiltoria, estoy diciendo que Es que no no entiendo esa aumenta parte. hasta otro tanto. Estoy diciendo que se suman, Wiltoria. Dime, Wiltoria, tú vas a tomar la pena más grave, que es 600, y aumenta hasta otro tanto, pero nunca puede ser 720. No puedes llegar hasta 720. Puedes poner 601, 602, 603, 604, pero nunca hasta 720. Y nunca más de los 60 años. El juez lo decide.
Ah, bueno, perfecto. Ya, Pues sí, ya aquí, entendí. aquí cada juez, por eso es que la pasada jueza impuso estos, Victoria puso esta pena. Entonces, el juez impone pena por cada uno de los delitos, pero nunca que supere la suma aritmética. Hay una talanquera, claro que la hay. ¿Cuál es? Es los 60 años y la suma aritmética. De hecho, no hay una talanquera, sino hay dos. Primera, los Disculpe, 60 doctor. años nunca podrá ser superior a 60 años. Y segundo, la suma aritmética. Nunca podrá llegar a la suma aritmética. ¿Qué nos dice Andrés Abogado? Disculpe, doctor, ¿lo puede interrumpir un momentico? Habla Henry Botón. Pero es que Andrés está primero en el turno. Bueno, no hay problema. Listo. Andrés Abogado, lo escucho. Sí, profe, es que yo también tenía esa duda sobre lo que acaba de decir, de que si se podía imponer, o sea, porque yo decía, pues un juez puede imponer 1 año o 5 años, pero ya me queda claro que no puede imponer, no puede pasar ni de la suma aritmética ni de la pena de los 60 años, Y no puede pasar de en el allá. caso. No puede llegar a la suma Listo, profe. aritmética. Puede acercarse, pero nunca llegará a la suma aritmética. Y tampoco nunca podrá superar los 60 años, salvo los delitos con cadena perpetua, que esa fue la modificación. ¿Listo? Listo, profe, señor, gracias. Vale, perfecto. Pilar, Buen día, profe. Profe, ¿usted me podría, por favor, colaborar y me puede decir cuál es el delito cuando no se le hace caso a un juez? Que es que no lo alcanza a escribir. fraude a resolución judicial. Gracias. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice ahora sí Henry? Doctor, es una preguntita con lo que decía Victoria, que ella decía que lo condenaba a 600 meses por el delito de homicidio y de igual manera lo condenaba por el delito de porte ilegal a 12 meses. No, a Y si hacemos, 120 lo condenó. no, ella dijo que los 12 años le daba No. y esos 12 daba 144 meses. Ah, bueno, pero yo lo tomé como si fueran 120 meses. Ah, esa era la acotación. Listo. ¿Qué nos dice Alfonso? Sí, doctor, la pregunta es, ¿por qué el legislador está empecinado al endurecimiento de las penas? Si lo que se pretende precisamente con, digamos, con el derecho penal es el resarcimiento de la persona, la rehabilitación de las personas indicadas. Porque el legislador es ciego, Alfonso, el legislador es miope y la única forma que el legislador tiene en Colombia para combatir el delito, que eso es ser miope. No el legislador, el presidente y la gentuza del Ejecutivo y la gentuza del Legislativo, lo único que conciben es aumentar las penas y creen que con aumentar penas los delitos se van a disminuir. Ayer estaba este señor presidente en Leticia firmando una reforma al Código Penal sobre los delitos ambientales. Y él sale sacando pecho, él no, todos los presidentes de pacotilla de este país salen sacando pecho, diciendo que con que firman una ley subiendo las penas, los delitos se van a acabar. Y todos sabemos que eso es mentira. Vamos a ver si con la cadena perpetua los delitos contra los niños bajan. Y la respuesta es no, no van a bajar. Entonces después imponen la pena de muerte y no van a bajar. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución, tal como lo trata de plantear Alfonso, tiene que ser pedagógica. Tiene que ser pedagógica, pero desde que la persona es niña, no a los viejos ya no aprenden. Pero el niño sí aprende. Muy buena educación, muy buen trabajo. Allá está cómo se combate al hombre. Educad al niño y no tendréis que castigar al hombre. Es por eso, Alfonso, por esa falta de visión de nuestros gobernantes con relación a cómo tienen que tratar el delito, pero eso lo estudiarán básicamente en la materia de criminología. Sí, doctor, y entonces, ¿cuál es el papel de la Sala Penal de la Corte Constitucional ahí? No, la Sala Penal, la Corte Constitucional no tiene sala penal. Es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema. Pues la Corte Suprema de Justicia está para fallar los recursos de casación. Para eso está, para las casaciones. Pero la Corte no está para eso. Para eso existe el Consejo Nacional de Política Criminal. Pero el Consejo, ellos no, ellos simplemente pues, son asesores que nunca han estudiado derecho penal y lo único que dicen, sube este delito. Entonces, se aumentó el delito de hurto de bicicletas, vamos a aumentarle a las penas. Eso no acaba con los delitos. Esa es como la forma más fácil de tratar de solucionar los problemas, pero no es una solución. No, la sala penal no tiene nada que ver en eso, son las personas que hacen las leyes. Muchas gracias. Sandra. Hola, profe, buenos días.
sobre las penas, bueno, sobre las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, si el juez de conocimiento en sentencia las computa, teniendo en cuenta que la ley 906 establece que pueden ser privados 1 año y puede ser prorrogable 2, desde que es imputado hasta que es acusado y obviamente hasta que reciba sentencia condenatoria. Mi pregunta es si, de acuerdo a lo que usted nos explica y lo que dice la ley 599 de 2000 cuando habla de concurso y la pena máxima de 60 años, el juez también tiene en cuenta el tiempo que él duró privado preventivamente de la libertad, o eso no lo tiene en cuenta. Lo tiene que hacer, O sea que por esa razón, discúlpame, profe, por esa razón fue que a Rafael Uribe Noguera lo condenaron a 58 años de cárcel. No, no fue por esa razón. ¿No fue por eso? O sea, él no duró privado preventivamente, a él lo condenaron automáticamente durante el primer año. No, a él le bajan a él le bajan la pena de prisión es porque para el juez de segunda instancia la pena resultó excesiva. Entonces le baja. Porque le quitaron el delito de tortura, ¿cierto? No. Él le quitan el delito de tortura antes de la sentencia. No, mire, Sandra, si yo soy juez y yo aumento, entonces impongo una pena y aumento 10 años, ajá, a usted le puede parecer excesivo y usted como mi superior dice, no le aumento 10, le voy a aumentar 5 y usted mi superior en segunda instancia dice, no, para mí 10 fue mucho, le aumento 5 y él le aumenta, entonces le bajaron 2 o le aumentaron o de pronto yo le aumento muy poquito, entonces yo le aumenté 5 y para usted no debieron haber aumentado más y le aumenta más. Pero entonces la pregunta que te hice inicialmente, ¿sí tiene en cuenta el juez de conocimiento cuando dicta una sentencia condenatoria? Nunca tiene que tener en cuenta eso. No, eso lo tiene en cuenta el juez de ejecución de penas para la redención. Pero para el juez de conocimiento nada tiene que ver si duró preso o no duró preso, cuánto ha durado preso, eso no tiene nada que ver. Eso es irrelevante, listo. Sí, para el juez de ejecución de penas sí, es importante para la redención de pena, para mirar cuánto tiempo estuvo preso, tanto preventivamente como por objeto de la condena, pero para el juez de conocimiento nada tiene que ver eso. Ok, gracias, profe. César Augusto. Doctor, buen día. En ese orden de ideas, en lo que dice la compañera Sandra, que le hicieron una disminución de pena, o sea, el juez no es autónomo en sí de dictar la pena, porque si otro juez le va a hacer hincapié en su decisión. Claro que es autónomo, porque es que el juez el juez superior no le puede obligar al inferior. Puede cambiarlo, pero no obligarlo. Es decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero por eso es que es autónomo, porque el juez puede imponer la pena que él quiera. Ya si se la cambian o no se la cambian, se la cambiará otro juez, pero él impuso la que él quiso. A él nunca le van a obligar, a él nadie lo va a obligar a imponer una pena. Nadie lo puede obligar. Solo la ley, ¿no? La ley sí lo puede obligar, pero de derecho nadie lo puede obligar. Nadie puede obligar a un juez. Los jueces en Colombia son autónomos. Claro que sí son autónomos, César. Lo que pasa es que la decisión puede cambiar, pero puede cambiar porque otro juez la cambia. Pero ese otro juez no le puede obligar a su juez inferior a que cambie la decisión. Él la cambia. Eso es como si usted, mire, usted está allá en un restaurante, si usted prepara una carne, usted prepárala como se le dé la gana, prepárela como se le dé la gana. Si otra persona le quiere agregar más sal, le agregará más sal, pero usted la preparó como se le dio la gana. Entonces, ese juez hizo su sentencia. Ya si otro la quiere arreglar, arrégle el otro, pero a mí nadie me puede obligar a cambiar mi sentencia. Ya si el otro, pues claro, como es superior, la puede cambiar, la puede aumentar o la puede disminuir, pero eso lo hará él autónomamente, pero mi decisión fue autónoma. Por eso los jueces en Colombia son autónomos y solo deben seguir la Constitución y la ley. Ni siquiera la Fiscalía, por más de que la Fiscalía en ocasiones trate de amenazar a los jueces, no, los jueces en Colombia somos autónomos. ¿Qué nos dice? Okay, gracias. Vale. ¿Qué parece? Pilar. Profe, en el caso de la juez Victoria, ella impuso una pena exacta de 60 meses. Ahí, ¿De cuántos? De 60 meses, de 60 años, perdón, de 60 años. Puso una pena exacta de 60 años. Ahí, ¿qué pasa con el aumento? Ahí ya no aplicaría, ¿cierto? No, porque hasta allá llega el límite, con base en el artículo 31, es hasta 60. No nos podemos pasar de 60, ese es el límite máximo. Bueno, por eso le digo, pero salvo los casos de cadena perpetua, ¿vale? De cadena perpetua revisable. Vale, Sandra. Bueno, se nos fue Sandra. Blanca.
Profe, es Bianca. Y tengo una pregunta. Entonces, ¿quién maneja cuando después de dictar una sentencia hacen predicción de pena? Eso lo maneja otro juez, pero ya después para hacer los cómputos de si, por ejemplo, si estudia, si trabaja, entonces si se ha portado bien, eso lo hace otro juez, pero empieza a hacer unos descuentos. Eso es otro juez que se denomina juez de ejecución de penas. Entonces ese juez toma su caso y dice, ah, bueno, a Blanca Jiménez la condenó un juez a 50 años de prisión, pero entonces resulta que ella ha trabajado, se ha portado muy juiciosita, ha estudiado, venga, miramos cuánto tiempo ha estudiado, cuánto tiempo ha trabajado y empieza a hacer descuentos. Pero eso es porque es un derecho que tienen todos los condenados de redimir su pena, de tener unas rebajas por trabajo y por estudio, pero eso es después de que ya ha sido condenada por otro juez. Okay. Vale, perfecto. Entonces, doctores, esas son las operaciones que realiza un juez de la República cuando dosifica o cuando tasa o cuando impone una pena por procesos en donde se presentan concursos de delitos. Siempre debe imponer pena por cada uno de los delitos y aumentar hasta otro tanto sin que llegue a ser la suma aritmética. Ahora sí, leamos, por favor, este artículo 31. Ahora sí leámoslo. Alguien que por favor no lo lea. Listo. ¿Completo? Sí, completo hasta donde yo te diga. Ojo, porque yo sé si tu código está actualizado o está desactualizado. Empieza a leerlo. Listo. Artículo 31. Concurso de conductas punibles. El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que corresponden a las respectivas conductas punibles, debidamente dosificadas cada una de ellas. Inciso 2. En ningún caso, en los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad podrá exceder de los 60 años, cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes con la que tenga señalada la pena más grave completare sanciones distintas a las establecidas en esta. Dichas consecuencias jurídicas se tendrán en cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente. Parágrafo. En los eventos de los delitos... Está ahí, Jenny. Entonces, por ejemplo, lo primero que nosotros nos damos cuenta es que el código que está leyendo Jenny es desactualizado. Es un código desactualizado porque ese artículo 31 fue modificado por la ley 2098 de este año. Y lo compré este año. Claro, pero eso lo modificaron hace 15 días. Hace 15 días modificaron ese artículo. Profe, Entonces, ¿lo leo? ¿qué faltó? No, ¿qué faltó, Pilar? Dígame, ¿qué faltó? Faltó, salvo cuando al menos una de las disposiciones de la ley penal infringida contemple como pena la prisión perpetua revisable. Eso es lo que faltó, lo de la prisión perpetua revisable. Porque eso salió, le repito, con la ley 2098 del 6 de julio de este año. El 6 de julio les dio por sacar esa exótica ley de la prisión perpetua revisable. Pero entonces ya modificó el artículo. Entonces Jenny Carolina va a tener que nuevamente comprar otro artículo, otro código penal en estos días. Esperemos que, porque ayer se modificó otra vez el código penal. Ayer, le repito, ayer se modificó y se cambió todo un título. ¿Cuál título? El título de los delitos ambientales. Eso se cambió ayer. Todo se cambió. Se modificaron muchísimos artículos. Y eso fue el día de ayer que sancionó el señor de la ley. Entonces, por ahí en un mes nos va a tocar comprar otro código. Y esperemos que de aquí a un mes, ojalá, esa es como la vida útil de un código. Más o menos son entre 20 días y un mes. Esa es la vida útil de un código porque aquí sacan leyes al por mayor. Eso en derecho penal y haciendo un estudio crítico, eso se denomina populismo punitivo. Eso lo hacen los estados para tratar de
es para tratar de arreglar los problemas del país. Lo único que sacan es leyes en vez de tomar acciones por otro lado. Pero bueno, así son, y por eso es que votamos por ellos y por eso es que los queremos tanto. Pero bueno. Ese es el artículo 31 y quería que, porque eso no lo habíamos visto ayer y por andar a las carreras no lo vimos, lo de la dosificación punitiva. Otro punto que quedó, bueno, entonces miren, vamos a imaginarnos el siguiente ejemplo. ¿Y para qué no lo vamos a imaginar? O sea, no lo voy a hacer como para que quede entendido lo de la tasación, no, sino para tratar de explicar el delito continuado y el delito masa, que es lo que es el parágrafo del 31. Nos habla de delito continuado o delito masa. Ustedes ya saben, o todos ustedes ya conocen, en qué consiste un concurso heterogéneo, homogéneo, sucesivo y simultáneo. Ya ustedes tienen ese conocimiento. Ya ustedes tienen la capacidad de identificar un concurso homogéneo, heterogéneo, sucesivo y simultáneo. Primer ejemplo. El padrastro, ya se los había dado, el padrastro manosea a su niña durante un año. Solo la manosea durante un año, cada mes, 12 manoseos. Sagradamente el día que le pagan al padrastro, manosea a su niña. Pregunto, ¿este es un concurso simultáneo o un concurso sucesivo? La persona que tenga la respuesta o que crea tenerla, pues me levanta la mano. ¿Qué nos dice Jenny Carolina? Profe, yo digo que es sucesivo, que se hace Perfecto. ¿Qué nos varias dice veces. Dora? Dara. Simultáneo. Simultáneo. ¿Qué nos dice Jessica? No, mentiras, el otro, sucesivo. Bueno, ¿qué nos dice Jessica? Sucesivo, profe. Listo, ya, entonces no quiero escuchar más. Es sucesivo, claro que es sucesivo. Nótese que fue con el transcurrir del tiempo. 12 manoseos. Cada que a este señor le pagaban, manoseaba a su hijastra. Viene la otra pregunta. ¿Es un concurso homogéneo o es un concurso heterogéneo? Entonces, ¿qué nos dice Wilson? Homogéneo. Es un delito. No, es un concurso. Estoy hablando de concursos. ¿Es Sí. un concurso homogéneo o heterogéneo? Es un concurso homogéneo. Listo, Wilson, ya. Sí, es un concurso homogéneo. Porque sucede en varias... Ya lo sabemos, Wilson. Solo necesitamos la respuesta, no la explicación. Acostumbrémonos a eso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén en una audiencia y les pregunten, ¿es un concurso homogéneo o sucesivo? No le están preguntando, deme la explicación. El testigo solo tiene que responder lo que le pregunten, no tiene que adicionar. Y yo solo pregunté si es un concurso heterogéneo u homogéneo, y aquí es un concurso homogéneo. Entonces, este señor padrastro lo van a procesar y lo van a juzgar, y si lo encuentran culpable lo van a condenar por el delito de acceso carnal abusivo agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Así se llama, manosear a la niña se llama acceso carnal abusivo agravado. Pero en concurso homogéneo y sucesivo. ¿Quieren decir ustedes, cuando ustedes leen eso, dice, este señor cometió el delito con el transcurrir del tiempo y el mismo delito? Ya ustedes inmediatamente lo identifican. Y también ustedes saben que si el juez lo va a condenar, tiene que imponer la pena por el delito más grave, pero como que es el mismo delito, pues tiene que imponer la pena por la primera manoseada, digamos, y después aumentar otro tanto por cada una de las manoseadas que cometió. Porque él cometió básicamente 12 veces el mismo delito. 12 veces. Durante un año la manoseó, pues cometió 12 veces el mismo delito. Entonces tendrá que imponer la pena por la primera manoseada y 11 aumentos más. 11 aumentos más. ¿Por qué? Porque así lo dice el artículo 31. En eso voy a exigir que lo tengan muy claro. Bueno, una vez tenemos eso claro y sé que lo tienen claro porque lo respondieron bien, vamos a hablar ya no de un tipo que manosea a su hija, no.
Vamos a cambiar el asunto. Ya a ustedes les tocó otro caso. Les tocó el caso del cajero ladrón, que le dieron trabajo, pero es un cajero ladrón. Esto tampoco pasa, pero en ocasiones los cajeros empiezan a tomar pequeñas cantidades de la caja. Entonces el cajero ladrón del establecimiento, él manejaba el dinero y todos los días empezó a tomar para sí 1 millón de pesos. Entonces él manejaba 1.000 millones de pesos y todos los días sacaba 1 millón o 500.000 pesos o 200.000 pesos. Todos los días, o cada mes, o cada que no tenía plata, sacaba y guardaba, sacaba y guardaba, o iba y la gastaba o qué sé yo. Cometió esa conducta 12 veces durante un año. Cada mes lo hacía. Cada mes sacaba un poquito. Así como el papá cada mes manoseaba a su hijastra, este cajero ladrón cada mes sacaba algo de la caja. Para él. Se pensaría inicialmente que es un concurso homogéneo y sucesivo. Pues concurso homogéneo de qué delito? Pues de hurtos. Cometió 12 hurtos, pero no. Con los delitos contra el patrimonio económico, ojo, contra los delitos contra el patrimonio económico existe otra figura que se denomina el delito continuado. Continuado. Pero vamos a hablar del delito continuado. Primero, la figura del delito continuado solo hace relación a delitos contra el patrimonio económico. Repito, la figura del delito continuado solo es aplicable o solo hace relación o como quieran poner allá. Solo se aplica para los delitos contra el patrimonio económico, en donde exista una misma víctima. Y los varios delitos contra el patrimonio económico sean producto de un plan preconcebido. Esos son los requisitos para que se presente el delito continuado. Primero, que hablemos de un delito contra el patrimonio económico. Segundo, que exista una misma víctima. Y tercero, que todo obedezca a un plan preconcebido. Aquí vamos a aprender, yo les dije, a cometer delitos sin ir a la cárcel, pero cuando yo les digo, cuando explico el delito continuado, inicio, vamos a aprender a robar mucho y a tener una pena de prisión muy baja. Hace parte también del conocimiento que tenemos que tener como penalistas. Miren lo que pasa. Si no existiera el delito continuado, a ese cajero se le impondría una pena por el primer hurto aumentada 11 veces, si no existiera el delito continuado, porque sería un concurso, pero no. Resulta que como aparece aparece esa figura del delito continuado, y allá aparece en el parágrafo del artículo 31, el trato que el juez le tiene que dar al delito continuado es distinto que a los concursos. E indica este parágrafo del artículo 31 que el juez debe imponer la pena por el primer hurto aumentada en una tercera parte. Así lo dice el parágrafo. Así dice el parágrafo. Mire, ¿qué dice? Alguien que me lea el parágrafo del 31. Por favor, que nos lea el parágrafo del 31. Yo, profe. En los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte. No te vayas ahí, Camila. Resulta que Camila, y le ofrezco disculpas por lo que le voy a decir, pero usted es la cajera ladrona. Entonces, Camila
Todos los meses tomaba 500.000 pesos. Durante 2 años. Entonces, 24 hurtos de 500.000 pesos. Si no existiera el delito continuado, ¿qué haría el juez? El juez le impondría a Camila una pena por el primer hurto aumentada 23 veces, porque tiene que aumentar tiene que imponer penas y aumentar por cada uno de los delitos. Otro tanto, o dice otro tanto, otro tanto, otro tanto. Pero no. Aquí, como es un delito contra el patrimonio económico, que es un hurto, es una misma víctima, porque era su patrón el que usted le robaba ya, y todo obedecía a un plan de Camila preconcebido, pues ¿qué va a hacer el juez? Le va a imponer la pena por el primer hurto aumentada en una tercera parte, y no más, no puede más. Entonces la pregunta que yo le hago a Camila es, si no hubiese, entonces ya sabemos que el juez le va a aumentar una tercera parte porque duró robando 2 años. La pregunta es, Camila, ¿y qué pasa si tú duras robando 3 años? Lo mismo. ¿Y 4 años? Igual. Si ven que es lo mismo, entonces, por favor, si van a robar continuadamente, roben mucho. ¿Por qué? Porque la pena va a ser la misma. Aquí aprendemos en la vida práctica. La pena siempre va a ser la misma. Si algo van a aprender ustedes de este módulo es, si voy a cometer un delito continuado, voy a cometer el gran delito continuado, porque la pena va a ser la misma. Camila no lo acaba de decir. Yo le dije, Camila, usted era la cajera ladrona. Duró robando 2 años. ¿Y qué hubiese pasado si dura robando 3? La misma pena. Y si dura robando 4, la misma pena. Entonces, el mensaje o el llamado a Camila es: robe durante mucho tiempo, Camila, porque la pena va a ser la misma. Por eso es que yo critico el delito continuado. Yo lo critico en una postura personal e indico que la figura del delito continuado consagrada en el parágrafo del artículo 31 es la impunidad elevada a la categoría de norma jurídica. Es la impunidad hecha ley. Miren el caso de Camila. Ese patrón dirá, no, pero si ella me duró durando 2 años y si hubiera, y 3 la misma pena y 4 la misma pena, entonces la pena no es proporcional al daño que se cometió, pero así lo dice y con esa regla jugamos. Eso con relación a la figura del delito continuado. La otra figura que está consagrada en el parágrafo de ese artículo 31 se denomina delito masa. Delito masa. Y ustedes necesitan saber en qué consiste el delito masa. Cuando yo hablo de delito masa, estoy haciendo relación a lo siguiente. Primero, cuando hablo de delito masa, estoy hablando de delitos contra el patrimonio económico, al igual que en los delitos continuados. Que obedece a un plan preconcebido, al igual que en delito continuado. La diferencia es que en el delito masa existen muchas víctimas. Muchas víctimas, doctores. Muchas víctimas. Son muchas víctimas de mi plan preconcebido de cometer delito contra el patrimonio económico. El típico ejemplo son las estafas a gran cantidad de personas. Entonces, diseño un plan para estafar a 50 personas y caen los 50 incautos. La pregunta es, si no existiera el delito masa, hablaríamos de 50 estafas y tendrían que poner la pena por la primera estafa aumentada hasta en otro tanto 49 veces. Pero no, en el delito masa solo se va a imponer, en el caso de la estafa, el delito por la primera estafa aumentada hasta una tercera parte. Solo pueden aumentar una tercera parte.
Entonces, vuelvo con Camila. Camila ya cambió de profesión, ya no es cajera ladrona, sino es estafadora. Camila, si tú vas a estafar con el mismo diseño criminal a 50, te van a imponer la pena de la estafa aumentada en una tercera parte. Pero si no estafas a 50, si no estafas a 100 o a 200, ¿la pena cambia? La respuesta es no cambia, no cambia. Entonces el llamado es a que si usted va a estafar, estafen a mucha gente. No sean tan pendejos de estafar a 2 o 3. No, estafen a muchos. Porque si estafan a muchos, van a obtener un mayor beneficio económico y la pena va a ser la misma. La pena va a ser la misma. Por eso también critico la estafa masa e indico que la estafa masa es la impunidad hecha ley. Ese es mi criterio con relación tanto al delito continuado como a la estafa masa. ¿Qué nos dice don Alfonso? Doctor, en ese caso me imagino que ese tipo de delictivo no lo pueden cometer los funcionarios públicos, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Pero cuál? ¿De qué estamos hablando? En el caso de la estafa masa o en el delito masa o en el delito anterior. Continuado, no, pero yo sí puedo, yo como funcionario público puedo estafarlos a todos ustedes. ¿Por qué no lo podría hacer? Yo los puedo estafar a todos mis alumnos y sería una estafa masa. Jessica. Profe, ahí en el delito masa estaría como ejemplo lo de las pirámides. Lo de las pirámides es puro delito masa. DMG era delito masa. Hay muchísimas víctimas, pero mírese que si DMG no hubiese estafado, digamos, a 2.000, sino a 50, la pena es la misma. La pena es la misma. No va a cambiar la pena. Entonces, por eso digo que es impunidad, porque da igual estafar a 50 que estafar a 1.000. Es por eso. Pilar. Gracias. Profe, ¿el delito masa se da en un mismo lugar? No, eso no tiene que ver nada con el lugar. Son 3 requisitos. Delito contra el patrimonio económico, plan preconcebido y multiplicidad de víctimas. No más. No importa dónde se cometa. Ni el tiempo. No, tampoco. No, porque en el delito masa para estafar yo me puedo durar estafando 2, 3, 4, 5 años. Profe, y mi pregunta, ¿y si las denuncias son diferentes? No importa, es delito masa. No importa, eso nada tiene que ver con las denuncias. Ya lo que tú me dices es cuestiones, si colocan las denuncias, no, pero es delito masa. Se deben poner la misma pena. Juan Carlos. Profe, en el ejemplo que usted coloca, a pesar de que la pena es la misma por 2 personas o 50 personas, ¿no les obliga esa misma pena a hacer devolución de los dineros de esa estafa? Y si no tiene plata para devolver, la pena es la misma, Juan Carlos. Yo estoy hablando de la pena. Yo no estoy hablando de la devolución de las platas. Yo estoy hablando de la pena. La pena de prisión va a ser la misma. ¿O usted cree que DMG, David Murcia Guzmán, va a devolver la plata? No, nunca la devolvió. Nunca la devolvió. ¿Y por no devolver la plata va a ir a la cárcel? No, porque la pena de prisión va a ser la misma. Listo, profe, gracias. Vale, listo. César Augusto. Profe, buen día. Una pregunta, no sé si venga el caso. ¿Qué diferencia hay entre los involucrados en el caso Spain del edificio que se desplomó en Medellín? Y hay unos casos muy sonados de las tales camionetas petroleras. Pero es que yo no sé cómo, yo no conozco ninguno de los 2 casos, César Augusto. No los conozco. Entonces no le puedo decir la diferencia porque no conozco los casos. Bueno, en el caso del edificio Spain, la inclusión que se le hizo a un edificio, pero ahí habían vendido unos apartamentos. Tenía muchos propietarios. Y el caso de las camionetas es que llegan unas. Bueno, pero eso no es delito. Eso no es dicen, delito. Hasta ahí no hablamos de ningún delito, César. ¿Qué delito se cometió? ¿O qué hablamos? Que tumbaron un edificio. ¿Y por qué lo tumbaron? Porque presentaba fallas en la construcción. Ah, pero eso no me lo ha dicho usted. Eso nunca me lo dijo usted. Y tuvieron que tumbarlo. ¿Y le volvieron la plata a los dueños de los apartamentos? A unos y a otros no. Ah, bueno, pero si le volvieron a uno. No lo tumbaron, profe. Se cayó. Por eso, pero entonces, por eso me dice, es que yo no veo ningún delito hasta ahora. Hasta ahora yo no veo ningún delito. ¿Y cuál es el otro? El de las camionetas, peor, menos lo conozco, pero cuénteme, César, ¿de qué es ese caso?
Bueno, es que de las camionetas que llegan ofrecen unas camionetas con cupos a diferentes petroleras, en Rubiales, en la costa, y cuando reciben un dinero y luego se desaparecen y no hay Eso ni es camionetas esa es la ni típica dinero. estafa. Es una estafa. Esa es una estafa. Pero, ¿y Esa es cuál es la masa, pregunta? ¿cierto? Esa es una estafa, César. Esa es masa. Si hay muchas víctimas, será masa. Sí, señor. O sea, sí, si hay muchas víctimas, es que, esa será una estafa masa. como estamos manejando, como estamos hablando del delito de masa, que es a diferentes personas y tipifica un solo delito. Entonces, al venderle yo un artículo a alguien varias veces, ahí estoy haciendo una masa. Sí, que haya muchas víctimas. Está Que haya muchas tipificado víctimas. en ese delito. Sí, que haya muchas víctimas es masa. Muchas víctimas. Sí. Ok. Entonces, en ese caso de las Entonces, camionetas por se eso le era mi impondrá una pregunta. pena. Si ese es... Espéreme, César. En ese caso de las camionetas se le impondrá una pena por una estafa aumentada en una tercera parte, indistintamente de a cuántas personas se estafó. Ok. María. Profe, buenos días. Es que, a ver, y si el caso de delito continuado sea con un funcionario público, por ejemplo, una persona que trabajaba en registro y se fue y sacó la plata de registro. Pero ¿cómo la sacó, María? ¿Cómo la sacó? Pues él era cajero, por decirlo así. Él también era cajero y todos los días le pagaban lo de los dineros de los registros de vivienda, lo que Exacto, y se registra sacaba uno todos allá los en días el un poquito. registro. Y se sacaba todos los días un poquito. Listo. Pero es funcionario del Estado. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, la pregunta es, ¿a él le dan la pena normal o le tiene otro delito por ser funcionario del Estado? No, es que él comete básicamente el delito de peculado, pero el delito de peculado atenta contra la administración pública y contra el patrimonio económico. Son delitos que ustedes van a conocer que se denominan pluriofensivos. Será un delito continuado. Claro que sí. Pilar. Qué pena estaba teniendo, se me olvidó levantar. Vale, perfecto. Andrés. Profe, no sé si me equivoqué, pero digamos en un ejemplo en el hurto de un establecimiento comercial, ese sería un delito en masa, ¿cierto? Porque afectaría el patrimonio económico de los que trabajan allí, adicional Pero del es que dueño. Andrés, ¿cómo fue el hurto? Por eso es que deme los detalles del hurto. Hurto de un establecimiento comercial. Si usted me dice hurto de establecimiento comercial, yo me imagino 50.000 casos. ¿Y cuál de los 50.000 es? Todos son distintos y todos tienen una solución distinta. Ahora sí, deme el caso. ¿Qué hicieron? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuántos eran? ¿Qué fue lo que hicieron? Digamos, se metieron en la madrugada y robaron los cajeros, robaron donde se deposita el dinero de los compradores. Entonces, se metieron los ladrones a un almacén y se robaron lo que estaban en las cajas en una noche. Sí, señor. ¿Cuál delito continuado? Si el delito continuado es el que se da muchas veces a lo largo del tiempo contra el patrimonio económico, ¿no? Aquí solo es un hurto. Ese hurto grande, que es un hurto grande, sí, pero en una sola ocasión. Como mire el ejemplo que yo del delito continuado, que el cajero que todos los días o cada mes se sacaba una platica, pero cada mes se la sacaba, cada vez se la sacaba durante 2 años, cometió 24 hurtos, pero esto es un hurto grande, en este caso, pues ellos que entran y roban todo el almacén, hablamos de un solo hurto. Ah, listo, sí, señor. Vale. Sí, es que tenía esa duda, pero gracias. Listo. Entonces, doctores, ojo con el delito continuado y ojo con el delito masa. Solo para patrimonio económico las dos figuras. Andrés. Dejo la mano levantada, ¿cierto? Ah, bueno, vale. Listo. Sí. Vale, perfecto. Entonces, era necesario que tuvieran presentes y comprendieran no solo la dosificación punitiva en los concursos, sino la dosificación punitiva
Cuando en tratándose de delitos masa, delitos continuados, ¿cómo se tiene que hacer? Acorde con el parágrafo y los incisos del artículo 31. Listo, doctores. Eso había quedado ayer sin ver. Concédame 10 minutos y ya continuamos. Claro que sí, profe. Andresito, bienvenido. Creo que tanto se mensajean. Toda la clase cagada de la risa. Qué horror. Es que esos casos que pone usted, sí. Terrible. Ay, sí, cómo no. Antes no dice que por allá salen dos ñeros dándose duro en el pasto.
Listo, mis doctores. Entonces, ayer habíamos visto algunas causales de ausencia de responsabilidad. Pues básicamente vimos las primeras 5 ayer. Quedamos en la 6ª. Y con eso yo lo había dejado planteado ese numeral 6º del artículo 32 como lo que se conoce popularmente como la legítima defensa. Ojo, la legítima defensa. Y con relación a la legítima defensa, es bueno realizar muchísimas precisiones, porque no todos los abogados conocen a cabalidad la figura de la legítima defensa. Básicamente es necesario indicar, bueno, primero que todo, leamos el artículo 32 en su numeral 6º, por favor, alguien que lee lectura. Ojo, solamente al numeral 6º del 32. Ya se lo digo, profe. Vale. Préndame la cámara cuando hable. Voy. ¿El artículo 32? Sí, señor, pero en su numeral 6º. Dice, artículo 32, numeral 6. Se obre. Préndame la cámara nuevamente. Ahí se aprendía, ¿no? Nadie lo está mirando. Ahora sí. Ah, profe, pero... Vale, espere que escucho. Pues es que tengo el código en el PDF, entonces si cambio la cámara Entonces, cambio el PDF y cambio la cámara. Andrés, alguien que lo tenga físico, por favor. Yo, profe. Ya se lo leo, doctor. Espéreme, a ver, le voy a conceder el uso a... ¿Quién de todas las personas? Yo. Bueno, a Karen, escucho a Karen Vargas. Bueno, el artículo 32, numeral 6. Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Listo. Ese numeral 6º del artículo 32 consagra esa figura que se denomina la legítima defensa. Y la legítima defensa, doctores, es un derecho. Es un derecho. Es un derecho que tenemos todos los seres humanos. ¿Y es un derecho para qué? Pues para salvaguardar nuestra vida o para salvaguardar algún otro derecho distinto a la vida. Entonces, para salvaguardar la vida o cualquier otro derecho, nosotros eventualmente podemos llegar a afectar derechos ajenos. Podemos llegar a afectar derechos ajenos. Existen varias clases de legítima defensa. Varias clases de legítima defensa. La primera clase de legítima defensa es la legítima defensa pura y simple. La normal. Entonces allá dice, nos decía Karen, se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente. Resulta, mis doctores, que hubo una agresión. Existe una agresión. Y necesito defenderme. Entonces, como requisitos de la legítima defensa, como primer requisito de la legítima defensa, podemos colocar la necesidad de defenderme. No debe existir otro medio para contrarrestar esa agresión, sino yo necesite defenderme. Es uno de los requisitos de la legítima defensa. También que se puede, otro de los requisitos, que se puede defender un derecho propio o un derecho ajeno. Tercer requisito, que exista una agresión actual e inminente. Cuando hablo o cuando la ley habla de una agresión actual, es una agresión que se está produciendo, que se está materializando. O cuando exista un peligro inminente también. Está a punto de producirse.
Pero yo no puedo obrar en legítima defensa de una agresión que me hicieron ayer. No. No se puede obrar en legítima defensa de la agresión de ayer o de antier o de hace un mes. No, la agresión o existe el peligro de que se va a producir o se está produciendo. Pero debe existir esa agresión grave y esa agresión inminente. Actual. Esa agresión debe ser injusta. Debe ser contraria al derecho. Y cuando yo hablo de una agresión injusta o de una agresión contraria al derecho, quiere decir que ese agresor, el que está agrediendo, no tiene ninguna facultad para actuar conforme a la ley. Debe existir una proporcionalidad entre la defensa y la agresión, entre la agresión y la defensa. Debe existir proporcionalidad. Entonces, cuando hablo de legítima defensa, primero que todo, esto no es un orden que se tiene que presentar, pero básicamente estos son los requisitos. Debe existir la agresión. Si no hay agresión, o por lo menos el peligro inminente de que la agresión se vaya a presentar, pues no me puedo defender. Debe existir la agresión o el peligro inminente de que la agresión se va a producir. Segundo, la agresión debe ser injusta. Debo tener la necesidad de defenderme de esa agresión que se está produciendo. Y esta defensa debe ser proporcional a la agresión. Jair. Tengo una pregunta. Cuando es agresión física, no digamos que alguien lo agrede, digamos, usted también lo agrede. En esos casos, ¿qué sería ahí? Es que no sé de qué me está hablando, Jair. ¿De qué me está hablando? Disculpe, no la entendí bien. Digamos, cuando alguien agrede a otra persona. Pero es que, Jair, hay muchas formas de agredir a otra persona. Digamos, a golpes. Digamos, a golpes, ¿no? Lo coge a golpes y entonces la otra persona se defiende. ¿Ahí sería legítima defensa o Jair, ¿y agresión? por qué lo cogió a golpes? No sé, tal vez porque le tenía rabia. No, tiene que decírmelo, Jair. Tiene que decírmelo. Porque es que, por favor, yo llevo un mes diciéndole que no todos los casos son iguales. ¿Por qué lo agarró a golpes? O sea, estaba alguien sentado en la banca de un parque y llegó otra persona y le pegó y lo cogió a golpes. No, entonces deme el caso, Jair. No, le voy a poner el caso. Digamos, fue a un concierto, ¿no? Entonces no le gustó el concierto y se fue y se desquitó. ¿Se desquitó con quién? ¿Con la mujer? ¿Y cómo se desquitó? ¿Qué fue lo que con el pasó? cantante. Circunstancias de tiempo, modo y lugar, Jair. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? Bueno, ya le informo la historia. Bueno, la persona va, digamos, un hombre va a un concierto, ¿no? Digamos, de un cantante. Y entonces no le gustó cómo canta. Y, digamos, ve la oportunidad, lo ve solo y va y lo agrede a golpes. ¿A quién? Al cantante. Ah, o sea que le pegó al cantante por cantar mal. Sí. No le gustó cómo cantaba, entonces él quería escuchar digamos, bueno, yo no sé, a Tito Nieves y terminó escuchando a J Balvin. Sí. Sí, o sea, iba por alguna salsa bien chévere y terminó escuchando un reggaetón de quinta, algo así, algo así. En ese caso, claro que hay una agresión grave, inminente e injusta. Miren, si fuera justo agredir a los cantantes de reggaetón no existirían. Si fuera justo agredir a los cantantes por su cantar mal, no existirían esos pobres muchachos. Entonces, claro que es una agresión injusta, claro que lo es. Si ese cantante reacciona, ojo, hablamos de una legítima defensa, siempre y cuando pues la legítima defensa sea, la defensa sea proporcional al ataque. Ya vamos a ahondar en eso, ¿vale, Jair? Entonces, doctores,
¿Tiene Vale. que existir la agresión? Claro que tiene que existir la agresión, pero la agresión es grave e injusta. No es cualquier agresión, no, una agresión injusta. Y yo me defiendo ante esa agresión. Ojo, o también puedo defender a un tercero. Veo que están agrediendo al tercero y lo defiendo. Lo defiendo. Cuando existe, la agresión debe ser injusta. No es una riña. Una riña no es una agresión injusta porque en una riña los dos acuerdan agredirse. No, esto es una agresión injusta. En las riñas, después vamos a ver una especie de legítima defensa que se denomina la legítima defensa en riña. Pero en la legítima defensa debe existir primero la agresión. Porque si no hay agresión, o por lo menos el peligro inminente de agresión, pues ¿de qué me voy a defender? Yo me tengo que defender de una agresión. Existe una agresión, o por lo menos el peligro inminente de la agresión, y me voy a defender. Segundo, la defensa debe ser proporcional al ataque. Me están atacando, entonces, ahora, cuando yo hablo de proporcionalidad, no estoy haciendo referencia a que utilicen las mismas armas, no, porque si yo tengo un revólver y el agresor tiene un cuchillo, yo no le puedo decir, uy, hermano, discúlpeme, espéreme un momento mientras voy y consigo un cuchillo, pues, para que la defensa sea proporcional. No. Simplemente, si el agresor con el cuchillo me hace un lance al pecho, pues está atentando contra mi vida, yo le puedo disparar también al pecho. Pero si el agresor con el cuchillo me hace un lance a la pierna y yo le disparo a la cabeza, pues la defensa fue desproporcionada. La defensa no fue proporcional al ataque. Por eso miren con los ejemplos, cada caso tiene 1000 particularidades. Siempre tenemos que analizar todos y cada uno de los casos para mirar si eventualmente hubo la agresión y cómo fue la agresión. Edward, lo escucho. Gracias, muy buenos días, doctor. Doctor, en este caso, no sé, fue muy nombrado por los medios de comunicación, donde el médico, ahí se decía que legítima defensa mató a 3 malhechores cuando lo estaban asaltando en un puente. Él sacó su arma, pues porque los 3 lo estaban abordando. Y lo que se dice eran que 2 iban con cuchillo, que fueron los que lo abordaron. Ese logró escabullir, sacó su arma y mató, pues, a los 3 los dio de baja. Y bueno, ahí... pero mire, hombre, Edward, primero, mire los hechos de ese caso. Primero, hablamos de que hay 3 contra 1. 3 contra 1. Segundo, 2 de esos 3 tenían cuchillo. O sea, 3 contra 1, de los cuales 2 tienen cuchillo. Si yo reacciono con mi arma de fuego, ese 1 reacciona con su arma de fuego. La pregunta es, ¿hubo proporción? Claro que hubo proporción. Era proporcional la defensa. 3 contra 1 y esos 2 de los 3 con cuchillo, pues él reacciona con el arma, es legítima defensa. Claro que lo es. Pero ¿qué tal que no hubiesen ido 3, sino 1 solo, y ese 1 solo no tuviese cuchillo? Eso no implica que no tenga que defenderse. Claro que puede defenderse, pero le pudo haber hecho, digamos, un disparo a un pie o a una pierna. Con eso rechaza el ataque, pero cuando hay 3 y 2 con cuchillo, sí es legítima defensa. En ese caso sí lo es. Cuénteme, Edward. El otro caso, y le pasó a un compañero en Medellín, a él lo asaltaron, lo robaron. Por inercia sacó su arma, pues, y no sé si es por el mismo entrenamiento, y él decía, la pericia, él nunca trató de dispararle a un pie, sino que no sé si fue por el mismo entrenamiento, y él lo decía, él apuntó a la cabeza y justamente el disparo fue en la 100. Y a él lo trataron de... Pero mire, Edward, mire el caso. ¿Y cómo lo agredieron? ¿Cómo lo asaltan? ¿Cómo lo asaltan? A él lo asaltaron en el carro. Él iba entrando a su casa y llegó un malhechor, porque solamente ese sí era uno. Trató de sacar, o sea, como abrirle el carro para meterse, para robarle un bolso que él llevaba, porque había acabado de salir de un banco. Él lo primero que reaccionó fue sacar el arma, y pues él no lo neutralizó en 2 pies nada, sino que sacó el arma y por la misma pericia o el entrenamiento, el disparo fue un solo disparo en la cabeza, lo mató. Entonces, en ese caso, eventualmente, aunque tocaría analizar más detalles, pero eventualmente ahí estamos ante un exceso de la legítima defensa.
Hubo legítima defensa, sí, pero él se excedió. Él se excedió en la legítima defensa. Mire, porque es que no siempre, por ejemplo, si yo a usted le pongo un revólver en la cabeza, ahí hay una agresión a matar. Usted puede dispararme, pero entonces por eso teníamos que analizar siempre todos los casos. No todos los casos de legítima defensa lo son, porque en ocasiones ni siquiera hay agresión. Ni siquiera hay agresión. Y la persona, mire, usted y yo tenemos, mire, después de este módulo, Eduard Muñoz no me va a querer mucho. No me va a querer mucho. Y yo tampoco lo voy a querer a él. De pronto algo va a pasar. Y de pronto nos encontramos en la calle y yo mando la mano atrás y Eduard reacciona y me mata. Yo me estaba mandando a la mano atrás a sacar la peinilla o a sacar el pañuelo. Yo no tenía ningún arma. Entonces, nótese que en esos casos, Eduard podrá decir, es que yo me imaginé que me iban a agredir. No, eso no es de imaginaciones. Por eso les decía, tiene que existir la agresión. Ya cuando Eduard ve que yo saco el arma, ahí sí puede reaccionar. No esperar que le dispare, no, porque entonces, ¿para qué gracia? Pero sí que exista la agresión. Entonces, en ocasiones tenemos que mirar mucho, porque, y lo digo con la experiencia, a veces las personas dicen, yo me imaginé que me iban a agredir. Por favor, eso no es de imaginarse. Pero entonces, en los dos casos, en uno podría presentar, en el del médico, estamos ante el típico caso de la legítima defensa, el otro puede llegar a existir un exceso en la legítima defensa que también está consagrado en ese 32. ¿Qué nos dice Juan Carlos? Gracias, muy amable, profesor. Profe, esa proporcionalidad, ¿uno la puede contemplar o ya en el momento en que está el hecho ya se presenta? Es decir, el juez indicará si fue proporcional o no fue proporcional. Ese estudio lo hace el juez. Ese estudio lo hace el juez. Pero básicamente ustedes ya lo saben. Ustedes ya saben que si van a obrar en legítima defensa, la defensa debe ser proporcional al ataque. Entonces, acorde con el ataque, así mismo debe ser la defensa. Si el ataque es muy grave y de ese ataque pueden ustedes perder la vida, defiéndanse en igual forma. ¿Qué nos dice Alfonso? ¿Ese concepto de agresión es una agresión física o puede ser agresión psicológica también? No, solo es física, agresión física. Agresión física. Jessica. Profe, una pregunta. Agresión a terceros se puede tipificar, por ejemplo, si alguien está violando a una señora X y yo lo agredo con una botella, Mire, si ejemplo, usted ve en que la están violando a cabeza. otra persona y usted le pega un ladrillazo en la cabeza, eso es una legítima defensa. Legítima defensa de un tercero. Ah, ya. Gracias, profe. Quería saber. Melquisedec. Tiene apagado el micrófono, Melquisedec. ¿Me escucha? Ahora sí. Profe, o que digamos que en este caso de una legítima defensa, que se pruebe de que hay legítima defensa, sin embargo, esta legítima defensa fue con un arma de fuego, un porte ilegal. La persona Entonces si mata a la víctima, si mata al agresor, pues no responde por el homicidio, pero sí responde por el porte. Ok, profe. Vale, Marta. Profe, buenos días. Profe, mi pregunta es, en el caso de los chicos, o sea, de las barras bravas, cuando agreden a otra persona, o sea, cuando agreden a otro chico de cierto equipo, en ese caso, ¿cómo se podría mirar? Pero es que, miren, esa gente de las barras bravas, ¿cómo se dio la agresión? Porque a veces se citan en determinados, eso ocurre con las redes sociales, se pone el del equipo, miren, les voy a contar un caso yo en la vida real y eso denota hasta dónde llega la ignorancia de algunos muchachos en Colombia. En Bucaramanga se citaron los hinchas del Real Madrid a pelear contra los hinchas del Barcelona. Por estos muchachos ni siquiera sabían dónde queda Madrid ni dónde queda Barcelona y aún así se citaron en un parque a pelear. Por favor, los hinchas del Real Madrid contra los hinchas del Barcelona en Bucaramanga. Unos muchachos que ni siquiera saben dónde queda Barcelona y ni siquiera saben dónde queda Madrid, pero pasó. Entonces, si ellos se citan, ojo, si ellos se citan, María, no hablamos de legítima defensa porque ellos se están citando para pelear.
Ellos no pueden hablar de una legítima defensa. Ahora bien, si yo me pongo mi camiseta del Boyacá Chicó, mi equipo, mi Boyacá Chicó, el Patriotas, y salgo a la calle y un hincha del Deportivo Pasto me agrede intempestivamente y yo reacciono, pues sí, hablaremos de legítima defensa. Hablaremos de legítima defensa, pero si nos pusimos de acuerdo, no. Por eso María tiene que indicarme cómo fue la agresión. Profe, o sea, como lo que pasó hace el fin de semana en el Campín, que agredieron a un señor que iba con su hijo, unos hinchas de las barras de Nacional. Pues si este señor repelía esa agresión, pues podría haber estado en legítima defensa porque él ha sido agredido injustamente, sin ninguna razón. Claro que sí. Edward. Ah, bueno, gracias, profe. Doctor, todavía me queda o me generó una duda en cuanto a la legítima defensa en la parte de la proporcionalidad. Por ejemplo, a mí me ataca alguien con un cuchillo también me puede matar. Claro, si pero yo depende, pero mire, Eduard, arma, pero mire, Eduard, que si hay testigos que dicen que ese tipo nunca le apuntó al pecho, que le apuntaba a las piernas, y usted sacó el revólver y le pegó un tiro en la cabeza, ahí no hay proporcionalidad. Ahí no hay proporcionalidad. Todo lo que digan las pruebas, cada caso tiene que ser analizado independientemente. Cada caso es un mundo aparte. Entonces, ahora, si el del cuchillo le hace un lance al pecho, pues hombre, eso es, lo tiró a matar. O si le hace un lance al cuello, lo tiró a matar. Pero si le hizo el lance a los brazos, o de pronto, eso es lo que digan las pruebas. Y usted lo mató, podrá haber un exceso, pero todo no lo dicen las pruebas. Las pruebas es. Mire, ¿qué son las pruebas? ¿Qué es lo que se le lleva al juez? Mire, a ver, para todos, para Eduard y para todos. Un juez nunca va a conocer la verdad real. No, nunca lo va a conocer. La verdad que conoce un juez es una verdad que construyen las partes. Se denomina una verdad construida. Si usted es defensor, Eduard, usted le construye su verdad al juez y se la construye con las pruebas y se la lleva. Y la fiscalía con sus pruebas le construye una verdad al juez y el juez mira a ver cuál de esas dos verdades es la que gana el pulso, pues, o hacia qué extremo se inclina la balanza. Pero entonces aquí lo dirán las pruebas. Si yo tengo un cuchillo y le hago un lance a Eduard en el cuello y Eduard me mató, pues hombre, la agresión así fuese con un cuchillo, era una agresión grave y a matar. Él podía reaccionar también a matar. Sí, porque la pregunta mía era, yo tendría que esperar que él me lesione para yo poder no, solo con un lance si él falla, pero miremos la calidad del lance. Si el lance era al cuello, ¿usted podía reaccionar y matarlo? Claro que sí es legítima defensa. Porque yo no puedo decir, no, espere a ver que me hiera, a ver cómo es que la herida. No, depende de la agresión. La agresión no tiene que precisamente haber un resultado. O si el agresor tiene arma de fuego y le dispara, usted no va a decir, oiga, hágame un favor y le hago una pregunta, ¿usted a qué parte del cuerpo me está disparando para yo así mismo defenderme? No, si él le dispara, usted también dispara. Y, que lo mató, pero él me estaba disparando. Entonces, o sea, no llevemos esto, digamos, que tampoco al absurdo de tener que esperar a ver, bueno, esperemos a ver cómo es que me va a herir o a dónde me va a hacer el primer impacto para yo mismo defenderme. No, ante un disparo, yo inmediatamente también disparo. Si ni siquiera lo hirieron, porque este agresor era un cegatón como yo y tenía mala puntería, pero usted sí, y usted me mató, ahí estamos en una legítima defensa. Entendido, profesor. Gracias, muy amable. Pilar. Profe, en cuanto a la proporcionalidad, también depende de las personas que atacan, la cantidad claro de que sí, o sea, la proporcionalidad, Pilar, son muchos aspectos. Mira que no es lo mismo 1 contra 1 que 5 contra 1. Entonces, 5 contra 1, si esos 5 no van armados y ese uno tiene un cuchillo, entonces los otros 5 no pueden decir, ay, no, pobres, es que ese uno sacó un cuchillo y nosotros no. Pero es que eran 5 contra 1. Y 5 contra 1 legitima a ese uno a utilizar su cuchillo o a utilizar su revólver. Claro, la proporcionalidad tiene que ver con muchos aspectos, muchísimos aspectos. Las mismas, la utilización de armas, cuántos eran, todas esas cosas es la que tiene que juzgar o evaluar el que está analizando ese caso para mirar si hubo o no hubo proporcionalidad, Pilar. Profe, yo tengo una pregunta. En el caso de las fiscalías, cuando se presentan estos eventos, y generalmente pues es medicina legal la que interviene.
pero ellos siempre archivan los procesos. ¿Por qué, profe? Yo no, O sea, yo no porque- conozco, es que yo no conozco eso. Yo con la fiscalía, no somos tan buenos amigos con la fiscalía, lo primero que todo. Y lo segundo, no sé cuál será el proceso que archivaron, Pilar. Cuando usted tenga un proceso que hayan archivado, lo trae y lo estudiamos, pero la fiscalía casi nunca archiva eso. Eso lo tienen que someter a estudio. Este es el estudio que tiene que realizar inicialmente el fiscal y posteriormente el juez. ¿Qué nos dice Marta? Marta Urica. No está. Jessica. Profe, otra pregunta. ¿La legítima defensa tiene algún tiempo para que sea aprobada? No, pues que lo tienes que probar en el juicio. En el juicio. Ese es el momento en el que tú le llevas las pruebas al juez. En el juicio es donde tú se las llevas. Si el juez, si no se las llevaste y después se las llevas, dale, señor, el descanso eterno. Ya si no lo probaste en el juicio, ya nunca jamás lo podrás probar. Así existan las pruebas. Gracias, profe. Vale. Entonces, doctores, miren esa primera legítima defensa. La legítima defensa que se presenta cuando existe la agresión. La agresión a un bien propio o a un bien de un tercero también. Les decía que la legítima defensa también se puede aplicar en un tercero. Mañana vamos a ver y vamos a iniciar bueno, el lunes, porque mañana es el examen. El lunes vamos a iniciar con una especie de legítima defensa, por favor, para que me lo recuerden, que se denomina la legítima defensa privilegiada. Ojo, legítima defensa privilegiada, les recomiendo me recuerden el tema, porque de aquí al lunes ya se me ha olvidado todo. Entonces, legítima defensa privilegiada. Camila, ¿alguna pregunta? Sí, profesor. Respecto a los temas de las escuelas, ¿ya fueron asignados los temas o todavía no? Todavía no, Camila. No. Yo creo que hoy ya los asigno y ahí como me enviaron una lista, yo en esa lista coloco de una vez qué escuela. Yo creo que hoy o mañana más tarde ya lo hago. Doctores, muchas gracias por su tiempo y nos vemos el día de mañana. Gracias a usted, profe. Muchas Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias. Profe.